Continuamos a punto con Juan Carlos Fernández. Reflexión de hoy. Amigos míos, lo dicho por Jorge Bodas, secretario general de los trabajadores petroleros, es una verdad, pero una verdad que va más allá de los trabajadores petroleros. Les comento, los militares venezolanos tienen un sistema de salud, tienen una serie de hospitales militares en todo el país. Ahora, el sistema de salud de los militares, no sé si será de media y baja graduación, está colapsado absolutamente. El Hospital Militar de Maracaibo no atiende, no puede atender. Eventualmente no hay ni siquiera reactivos en el laboratorio. O sea, estamos hablando de los trabajadores petroleros, estamos hablando de los militares, estamos hablando de los educadores con el IPASME, estamos hablando de los profesores universitarios con el INPRE que defiende a los trabajadores universitarios, estamos hablando de todos los trabajadores del sistema público venezolano que adolecen de sistema de salud, que no tienen un sistema de protección, que eso se quedó en el papel, que les pasan, mis queridos amigos, por encima, que se mueren los trabajadores, que se enferman los trabajadores, que se enferman sus hijos, los de los militares, los de los policías. Esto es una situación, mis queridos amigos, que no tiene parangón. Y digo no tiene parangón porque en algún momento de nuestra historia, los empleados, los trabajadores del Seguro Social tenían sus hospitales para el Seguro Social e incluso habitaciones privadas en los hospitales públicos. Los militares tenían su servicio de salud. Los trabajadores petroleros contaban con un servicio de salud y de protección social que era la envidia de todos los trabajadores de Venezuela. Todo el mundo quería ser trabajador de PDVSA para que lo internaran con su familia en el Hospital Coromoto o que le dieran aquel comisariato que era una cosa muy, muy importante que satisfacía a los trabajadores y a su familia. Y así, por cada área de la educación, por cada área de la salud, los trabajadores estaban protegidos. Y el sistema público de salud atendía, evidentemente, a la masa de personas que no tienen acceso a ningún sistema de protección individual. Hoy, todos están en una situación catastrófica. Absolutamente catastrófica. No hay trabajador de la administración pública que diga que está satisfecho con el sistema de salud que tiene. Todos están viviendo una situación de catástrofe. Y lo más terrible de todo esto es que protestar prácticamente se convierte en un delito en Venezuela. Ese trabajador de Jusepín que ha sido citado, vean ustedes, por el SEBIN, que es el Servicio de Inteligencia del Estado Bolivariano, para que vaya a rendir cuentas en asuntos internos de PDVSA, eso no tiene ningún sentido. ¿Qué tiene que ver el SEBIN con eso? Quien cita en Venezuela es la Fiscalía. El Servicio Bolivariano de Inteligencia no puede citar a nadie, eso corresponde a la Fiscalía del Ministerio Público. Pero acá permanentemente es dar el ejemplo, apresar un trabajador, apresar un disidente político, apresar un maestro, apresar a todo aquel que proteste, por lo menos uno, para dar un ejemplo, que nosotros somos los fuertes, que nosotros somos los que mandamos, que nosotros somos los que gobernamos, aunque usted tenga que morirse con sus hijos en la sanidad pública o en lo que queda de sanidad pública, porque nosotros que somos los patronos, me refiero al gobierno, no le brinda ningún tipo de protección a los trabajadores. Pero el pueblo, como decía, no sé si Neruda, alguien decía, el pueblo es un cuero seco. Si lo pisan por un lado, por el otro se levanta. Ayer eran los trabajadores de la educación por el bono vacacional. Hoy son los trabajadores de PDVSA por su servicio de salud Ciprocosa. Mañana serán los policías, pasado mañana hasta los militares, porque en el Hospital Militar de Maracaibo no hay ni reactivo para atender en el laboratorio. Esta es la crisis del sistema público, esta es la crisis del gobierno de Maduro, que no ha sabido, que no ha querido, que no ha tenido la voluntad política
de atender el bienestar de la clase trabajadora, aun y cuando dice llamarse gobierno obrero. Que de obrero no le quedó nada. Los trabajadores dicen, la alta plana de PDVSA tiene Ciprocosa, los trabajadores y los obreros no tenemos nada. Esa es la realidad de la revolución socialista. Identificamos y ya regresamos. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández.